Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. A nuestros 414 asistentes que en este momento están conectados, muchas gracias por creer en esta propuesta que hemos planteado, que para nosotros ha sido un gran reto, como comprenderéis, poder, como decía Elena, poder cambiar el formato. Pero yo creo que en eso está nuestra capacidad flexible e innovadora de poder responder a los retos que nos se presentan en el nuevo contexto en cada momento y sobre todo poder dar esa respuesta a nivel de aquellos como valores fundamentales que en este momento nos imperan, que es la valentía de poder hacer algo nuevo, de poder actuar rápidamente ante las circunstancias, la innovación y sobre todo bueno, la responsabilidad y la solidaridad que en este momento nos requiere a nosotros estar ahí para decir, hay un mensaje esperanzador y vosotros sois las muestras, o sea, 5.600 inscritos es una muestra de que hay esperanza y queremos seguir ahí. Esta mesa precisamente habla de retos, habla del contexto de la responsabilidad social y de los retos que tiene en este nuevo contexto. Hablaremos también sobre un modelo de gestión basado en grupos de interés, el impulso del comercio abierto en la sostenibilidad, la alta dirección como motor para el impacto social de las compañías. Habrá una primera parte, una primera sesión con las intervenciones de nuestros panelistas. Posteriormente van a haber unas preguntas de debate y en una tercera fase ya final de la mesa podéis hacer unas preguntas que lanzaremos a nuestros panelistas. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestra, que la veo ya aquí, muy bien, Cristina. Está aquí con nosotros Cristina Sánchez, es la directora ejecutiva del Pacto Mundial. Cristina, en ella pues están todas las tareas y funciones de liderar el equipo, de identificar y gestionar alianzas estratégicas, diseñar acciones orientadas a la captación de nuevos socios. Y ella pues está desde el 2007, que además tengo el gusto de verte porque ya nos conocemos desde esa época. Y bueno, te felicito por ese liderazgo y por llegar hasta donde estás. Pues sin más, te dejo en tu intervención. Muy buenos días y muchas gracias, Cristina. Bien, quería sobre todo agradeceros y felicitaros por lanzaros a esta conferencia online. Creo que yo que voy a centrar mi intervención en el liderazgo, creo que este es el tipo de liderazgo que necesitamos. Y antes de entrar realmente en mi intervención y las reflexiones que queríamos compartir, lo cierto es que creo que el liderazgo que estamos buscando en el sector empresarial en estos momentos, yo creo que se tiene que inspirar justamente del liderazgo que todos los ciudadanos y especialmente aquellos profesionales que están en primera línea de esta crisis sanitaria, pues agradecerles desde aquí todo el esfuerzo que se está haciendo. Y también el liderazgo, yo creo que de los ciudadanos, respetando las normas y las consignas de la administración, con lo cual, bueno, vaya por delante todo mi ánimo y todo el reconocimiento a estas personas. Y bueno, antes de que toda esta situación tan compleja explotara, pues yo hablando con Ángela, estábamos un poco pensando en qué podíamos, ¿no?, aportar y qué esperaba la comunidad internacional y la comunidad nacional de las empresas del futuro, como nosotros un poco lo queremos enfocar. Y bueno, nosotros llevamos, como sabéis, en el Pacto Mundial un recorrido ya muy largo de muchos años en la promoción del desarrollo sostenible en las organizaciones empresariales, y sin duda de lo que nos hemos dado cuenta, y así enfocamos muchos de nuestros mensajes últimamente, en estos últimos meses, es la necesidad de activar ese cambio de las empresas, de la gestión interna de las empresas, y para ello sin duda es necesaria un liderazgo colectivo, no solamente de los grandes líderes empresariales y de los grandes CEOs, sino un liderazgo global dentro de las empresas. Por centrarme primero un poco en este liderazgo de la alta dirección que consideramos imprescindible, todavía vemos que hay algunas
bueno, pues algunas áreas o algunos empresarios que todavía consideran que el desarrollo sostenible no aporta nada, no solo a la sociedad, sino sobre todo dentro de sus empresas, con lo cual nosotros estamos trabajando, digamos, para que ese mensaje cale, la necesidad de ese liderazgo, porque se pueden hacer muchos esfuerzos dentro de las empresas por cambiar las gestiones internas, pero si no hay ese compromiso de la alta dirección, no será posible el cambio, no será posible esa necesidad de cambio de mentalidad que se necesita y que desde Naciones Unidas, entidad de la que formamos parte en el Pacto Mundial, se está intentando incentivar, digamos, ese cambio. Hay un estudio en el que hizo el Pacto Mundial junto con Accenture a nivel internacional, en el que se preguntaba a los CEOs algunos CEOs de algunas empresas líderes a nivel mundial, cuáles creían que eran, digamos, los grandes retos que se encontraban, en este caso, los líderes empresariales para activar ese cambio y hacerlo realidad. Pues bien, se hablaba de la incertidumbre política a nivel internacional. Esto puede cambiar las reglas del juego a nivel internacional, afectar notablemente a las empresas. También, por supuesto, hemos hablado muchísimo en estos últimos meses de la degradación del medio ambiente y es considerado por los CEOs de estas grandes corporaciones internacionales como uno de los grandes retos a superar. Y, por último, la confianza del consumidor. Digamos que estos eran los tres grandes retos a los que hacían referencia los CEOs. Pero como decía al principio, no solamente es necesario este compromiso y este liderazgo de los grandes líderes empresariales, sino también y sobre todo ese liderazgo colectivo. Yo creo que lo estamos viviendo ahora con esta crisis sanitaria, la necesidad de que todos juntos tomemos conciencia de la situación en la que estamos y sobre todo de lo que podamos hacer. Será ese liderazgo el que haga cambiar. En cuanto a ese liderazgo colectivo de las entidades, de los empleados sobre todo, y de las personas que conforman las empresas, ese liderazgo colectivo, a mí me gustaría destacar tres grandes ideas con ellos. Por un lado, la necesidad de informar. Todavía vemos un gran desconocimiento no solo de la Agenda 2030, sino en general de lo que significa la sostenibilidad y el desarrollo sostenible dentro de las empresas y qué pueden hacer los empleados. Con lo cual hay que informar a los empleados. Por otro lado, otra de las cosas que estamos haciendo muchas organizaciones vinculadas al desarrollo sostenible empresarial es la necesidad de formar a esos empleados y a esas personas que conforman la comunidad empresarial. Y, por supuesto, escucharles, es decir, informarles, formarles, pero también escucharles. Yo creo que todos tenemos un punto de vista que aportar, todos tenemos una experiencia y es importante que estos líderes empresariales, esa alta dirección y estos directores de departamentos de RSE y de sostenibilidad escuchen tanto internamente como externamente a los grandes, pues a los grupos, a los principales grupos de interés. Creo que luego vamos a hablar de las oportunidades que hay dentro del desarrollo sostenible y también un poco de los grandes retos y sobre todo de las nuevas legislaciones y cómo esto va a hacer que se acelere el desarrollo sostenible en las empresas y el desarrollo de las políticas y las estrategias de sostenibilidad. Ángela, si te parece, me paro aquí y luego retomamos y os explico un poco cuál es nuestra visión desde el Pacto Mundial de cuál sería esa oportunidad de adelantarse a esos retos legislativos. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Me parece interesante que también reservemos algo para el debate. Pero a destacar en tu intervención, que me parece muy válida, la unión entre que haces liderazgo, gestión del conocimiento y la formación. O sea, yo creo que en este momento la responsabilidad social en nuestras empresas requieren también de esa unión entre... Podemos liderar, obviamente, nuestras empresas, pero también es importante formar y gestionar ese conocimiento alrededor de la responsabilidad social. Pues lo dejamos aquí. Teníamos a Migui, pero no la veo de la responsable, la directora de DIRCE, pero veo en este momento que era quien le iba a dar el paso, pero veo a Isabel Castillo. ¿Cómo estás, Isabel Castillo? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Isabel Castillo ha desarrollado su carrera profesional y docente en el ámbito de la responsabilidad corporativa, en empresa, en consultoría, en el tercer sector y en las principales organizaciones referentes en sostenibilidad en España y Europa. Actualmente es representante de la red de Amfori en España. Bienvenida, muy buenos días. Bien hallada. Muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias a la organización, porque es un placer no solo participar en esta mesa de la RSC, sino que es un placer y tengo que daros la enhorabuena por la iniciativa de haberla reconvertido de esta manera tan estupenda en una semana virtual y que además nos das la oportunidad, bueno, pues no solo de compartir, sino además de cumplir con nuestro deber cívico, ¿no? De quedarnos en casa y de invitar a los demás a que se puedan quedar en casa disfrutando de estas sesiones. Bueno, y un lujazo además compartir mesa. Bueno, pues acabo de escuchar a Cristina, o sea que un lujazo poder retomar la conversación de su mano y de la vuestra. Cuando estuve hablando con Elena sobre el título de la mesa y los nuevos retos de la responsabilidad social, bueno, estuve pensando también cuál era el papel que jugaba Amfori en todo esto. Amfori tal vez es una organización que no es a lo mejor tan conocida como las demás, así que si me permitís, creo que tenía preparada una presentación y voy a ver si puedo compartirla. No lo sé porque me obliga a salir, Ángela, no sé si me puedes ayudar, me obliga a salir de la reunión y a volver a entrar. ¿Lo intento o sigo sin presentación? Hola, ¿qué tal? Soy Nuria, no me veis, pero soy la controladora del evento. Ajá. Lo digo para ayudar un poquito en la gestión de compartir pantalla. Gracias, Nuria. En principio, tendrías que tener la presentación de PowerPoint abierta, si la puedes abrir en tu ordenador. Sí. Y luego ya directamente compartirla. Sí. Bueno. A ver, ahora. Vale, perfecto. Ahora sí. Muchísimas gracias. ¿Sí? Compartir pantalla y ya justo le das a esa ventana. Perfecto. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, claro. Gracias. Perfecto. A ver, la historia... Perfecto. Bueno. Amfori, para ponerlo en contexto, nace en ese contexto de un mundo en el que el comercio se ha vuelto global, generando un impacto positivo, pero también negativo, y en el que las empresas se enfrentan a una mayor presión para gestionar mejor los impactos sociales y ambientales de sus cadenas de suministro. En ese sentido, en Amfori nuestro objetivo es inspirar, pero también apoyar a nuestros miembros a ser actores para un cambio positivo. Lo que buscamos y nuestra visión es un mundo donde todo el comercio aporte beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. Amfori tiene presencia a nivel mundial, la sede está en Bruselas y tenemos diferentes representaciones tanto en Europa como en países terceros, en Estados Unidos, estamos también en toda Latinoamérica, tenemos oficinas propias en Asia, etcétera, con más de 2.500 miembros, pero además de esos 2.500 socios, resulta especialmente relevante otros tantos 80.000 productores que han firmado nuestro código de conducta y que, por tanto, se han adherido a los principios y valores de Amfori BSCI. Los miembros son de todos los tamaños, fundamentalmente tenemos alrededor de un 80% de empresas que son PYME. Aquí lo que sí que tenéis es un pantallazo de alguno de los socios que por las marcas, por el tamaño, etcétera, suenan más. Y son empresas de todos los sectores. Hay una amplia distribución, una empresa de representación del sector de la distribución, del sector de la moda, calzado, importación en general. Además de los socios, de los productores, bueno, nosotros creemos firmemente en las alianzas, trabajamos en alianzas con algunas de las organizaciones que tenéis en pantalla y más. Aquí en España, por ejemplo, desde 2016 hemos firmado un acuerdo de colaboración con Forética. Y este trabajo de acompañamiento y de soporte a las empresas buscando ese comercio que aporte beneficios económicos, sociales y ambientales para todos, lo hacemos fundamentalmente a través de un marco, digamos un triple marco de servicios que serían tanto sociales, que sería Amfori BSCI, enseguida, pero muy rápido pasaré por todos ellos, Amfori BEPI, que es la pata ambiental, y la pata de Advocacy, que es la pata de apoyo de toda la parte de aduanas, diálogo con grupos de interés, normativa, el comercio internacional, etc. ¿Y qué hacemos dentro de todas estas patas? Ayudamos a las empresas a monitorear su cadena de suministro, con auditorías fundamentalmente, pero no solo con auditorías. Entendemos que el marco de la monitorización en cadenas de suministro hoy en día es más amplio y que requiere de todo un acompañamiento, y por eso junto a esa monitorización lo que ofrecemos es un marco holístico que incluye empoderar a las empresas,
como también decía ahora Cristina, ese empoderamiento a través, y súper importante, de la formación, de la información, de dotar de herramientas, pero también muy importante de escuchar a los grupos de interés internos y externos. Y en esos externos especialmente relevante por el papel que juegan Fori, esos socios comerciales, que no son solo proveedores, que son, como su propio nombre indica, socios que resultan claves para el desarrollo del negocio. Ponemos a disposición herramientas en gestión de riesgo, riesgo país, y también lo que hacemos y buscamos es el compromiso de las empresas. El compromiso fundamental sería la adhesión al Código de Conducta de Amfori BSCI, que tenéis en pantalla, que está basado en normativa internacional, pues como podéis imaginar, en las convenciones de la OIT, en los principios de la OCDE, en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En la pata ambiental, que os comentaba antes, también tenemos 11 áreas de desempeño a las que se adhieren las empresas, y en la pata de advocacy lo que hacemos es acompañar a las empresas en toda esa política comercial internacional y cómo las políticas de sostenibilidad cada vez más se integran en las políticas comerciales a nivel privado, a nivel de las empresas, pero también a nivel público. Para responder a las necesidades y satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas, de los socios de Amfori, de sus grupos de interés, lo que hemos hecho ha sido lanzar nuestra estrategia de 3 años. La verdad es que la acabamos de lanzar el lunes pasado, o sea que es una oportunidad buenísima de compartirla con todos vosotros. Y esta estrategia lo que tiene son 5 objetivos para racionalizar nuestro trabajo a modo de pilares, que serán nuestra brújula para los próximos 3 años. Y que para hacer realidad esos 5 pilares principales, lo que hemos hecho ha sido delinear las prioridades estratégicas que se derivan de estos pilares. Y que esas prioridades son para Amfori los retos en los que trabajaremos en los próximos 3 años. Esas 6 prioridades estratégicas son, en primer lugar, la medición en toda la cadena de suministro, la digitalización al servicio de la eficiencia y de un mejor servicio mediante el uso de una plataforma colaborativa innovadora, la debida diligencia con especial atención y relevancia, por ejemplo, aquí en España, en las cadenas de suministro agroalimentario. En cuarto lugar, y en general, ofrecer un marco de diligencia debida de los derechos humanos y seguir apoyando a nuestros socios en ese dominio. En quinto lugar, el compromiso activo con los grupos de interés clave para impulsar el cambio, nunca mejor dicho, en el cambio climático. Y en sexto lugar, proporcionar acceso a un mecanismo global de reclamaciones para quienes trabajan dentro de la cadena de suministro de nuestros miembros. Estas prioridades responden a un estudio interno que hemos hecho precisamente para definir ese plan estratégico, esa brújula para los próximos 3 años, y en base al cual... Dime, perdona, Ángela. Isabel, perdona. La idea es tener 7 minutos, pero termino. sí, termina, porque ya podrás en el debate, porque luego llegarán los otros panelistas, que ya está aquí Miwi con nosotros. Termino, perfecto. Lo que hemos hecho ha sido un estudio de tendencias, entonces lo que estamos haciendo, lo digo porque puede ser interesante para los oyentes, sacar una serie de informes. Hemos publicado ya 2 que pueden consultarse en la página web, uno sobre el sector financiero y otro sobre cambio climático y activismo. Si te parece, Ángela, para no robarle más tiempo a Miri y a la mesa, había preparado una serie de preguntas, que lo que voy a hacer, si queréis, a vosotros como organización, es que las compartáis en el momento que consideráis oportuno, durante la sesión de preguntas o más adelante, para que esos retos no solo sean de Amfori, sino que también, y en aras ese diálogo con grupo de interés que mencionaba, el resto de participantes puedan ayudarnos a definir cuáles son esos retos. Así que nada, muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias. Bueno, pues ahora seguimos con Miwi. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta mesa, que para todos es un reto, y de eso estamos hablando, de retos de la responsabilidad social. Precisamente la intervención de Miwi está relacionada con los nuevos retos que tiene la Fundación DIRSE. Ella ha desarrollado su carrera profesional en la gestión de organizaciones del sector, es experta en cooperación internacional en organismos y de Naciones Unidas en los ámbitos de gobernanza democrática y derechos humanos, seguridad y acceso a justicia y sociedad civil, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Desde el 2015 es la directora de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE. Bienvenida, buenos días.
Gracias, Ángela. Disculpadme que haya tardado en conectarme. No sabía que ibais tan rápido y me he perdido tu intervención, Cristina, pero ya me disculparás. Bueno, debo confesar que para esta presentación, pues como que la he cambiado como 7 veces, porque desde que empezó esto hasta el día de hoy, pues las cosas han cambiado bastante. Entonces voy a intentar ser concreta en lo que voy a presentar y os explico un poco el hilo. Al principio se trataba de presentar los resultados de alguno de los estudios de DIRSE. Justamente en 2019 presentamos 2 estudios, uno sobre el estado de la profesión en España y otro sobre quiénes son los directivos de RSC en Europa junto con EASP. Luego, cuando el título de la mesa fue el de retos, pues pensé enfocarme más que en la descripción o los resultados del estudio en los retos. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Y finalmente, ya que estamos en la situación en la que estamos, pues hubiera quedado un poco extraño que no hiciéramos mención. Y entonces ahí he intentado en el último momento decir algo sobre el tema. Voy a ir rápida. Creo que la mayoría conocéis el estudio de la función DIRSE y los resultados. En ese estudio se hace una descripción, una radiografía del perfil del DIRSE, de la persona, que es en su mayoría mujer, de 40 a 45 años con estudios de máster y además que lleva más de 10 años de antigüedad en la empresa. Y también algunas de las características principales de la función. El nombre con el que se conoce a los directivos de RSC sigue teniendo la expresión responsabilidad social corporativa de alguna de estas maneras, además de sostenibilidad, pero mayoritariamente ese es el nombre. Continúa estando unido en muchos casos al área de comunicación o al área de recursos humanos, según donde tradicionalmente se encuentren los riesgos de esas empresas, si en los grupos de interés internos o en los grupos de interés externos. Y tiene un equipo de unos 3,8 miembros de media y un presupuesto de 1 millón de euros, lo cual es muy desproporcionado si no tenemos en cuenta que la muestra tiene un gran sesgo hacia empresas de gran tamaño. Pero aquí lo que nos interesa son los retos, entiendo yo. Entonces, los retos, al preguntar a los propios directivos qué opinaban, pues son principalmente los siguientes. El primero que destacan es la dificultad de evaluar la contribución de cada iniciativa que pone en marcha un DIRSE. Y eso, pues sabéis que aunque existen muchas metodologías, son en muchos casos caras, no están reconocidas y eso presenta muchas dificultades a la hora de que el DIRSE pueda ejercer su influencia con respecto a las otras iniciativas que puedan estar en discusión en la empresa. El otro tema, amigo Jaime, te lo dedico, es el de la estructura rígida y compartimentada en silos de las empresas españolas, ¿vale? Y relacionado con esto también, la falta de presupuesto y la dificultad para ejercer influencia sobre otras áreas. Esa influencia, la transversalidad, sigue siendo un reto. Estamos avanzando bastante y de hecho lo que se ve en el estudio es que a mayor antigüedad del DIRSE en una compañía de esa función, de ese puesto, hay una mayor integración dentro de la empresa, pero todavía pues hay poca influencia, por ejemplo, y poco nivel de integración con las áreas comerciales y con las áreas de I+D. Entonces, eso es un reto. Por otro lado, otro de los retos que se ponen, que destacan los DIRSE, los podemos encontrar en las competencias que señalan como primordiales. Es decir, en qué competencias tienen que desarrollarse más. Y ahí destacan 3. Una, construir consensos. Eso significa que todavía les cuesta construir consensos.
Otra es gestionar el cambio, cosa que sin duda es muy importante en estos momentos, pero que siempre lo ha sido. Y la otra es la colaboración con los grupos de interés externos, puesto que eso lleva un esfuerzo y una complicación adicional. Si nos vamos a los temas que son reto para los DIRSE, ahí acudimos al estudio europeo, que es donde se ve. Y mayoritariamente os tengo que decir que los temas que se presentan como más importantes en casi todos los países europeos son, en primer lugar, el cambio climático y, en segundo lugar, yo diría que los cambios en la demografía y todos los impactos que tienen. Hay muchos otros temas como la biodiversidad, la protección de datos, el cambio de modelo de trabajo, la desigualdad, el desempleo, pero en general diríamos que los dos temas que fueron destacados en ese momento, estamos hablando de 2019, fueron estos. Seguramente si los preguntamos ahora serían otros. Y sigo porque a este estudio no puedo dejar de añadirle algunos comentarios que a través de un post hizo Alberto Andreu a partir de unas palabras de Víctor Viñuales sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el DIRSE. El post de Alberto, en el que nos llama la atención que está habiendo un cambio para los DIRSES y que quizá este estudio todavía no lo refleja, y es que, dado el contexto que hemos tenido hasta ahora con la celebración de la COP, con las declaraciones de Davos, con la Business Roundtable, con el plan de inversiones de Pacto Verde, etcétera, etcétera, la RSC está de moda. Está de moda y ya no es tanto una María como un tema primordial para muchas empresas. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el DIRSE, que estaba acostumbrado a remar contracorriente, tipo salmón, que ese es el eje del artículo de Alberto, ahora tiene que pasar a remar a favor de la corriente. Y eso implica que tiene otros retos y que tiene que desarrollar otras habilidades diferentes a las que había desarrollado hasta ahora. Y destaca varios temas que son importantes para el DIRSE en este contexto de mayor importancia. Uno es que hay que pelear más para acceder a los comités de dirección, porque si bien esto ha cambiado un poco y hay comités de RSC y hay más participación en los órganos de gobierno, todavía el DIRSE como tal no participa en los comités de dirección en muchos casos, y si lo hace también porque tiene otro cargo adicional como es el de comunicación o el de recursos humanos. El otro tema sería modificar un poco la naturaleza de la función y habría que posicionarse y trabajar para que sea reconocida esa función con la misma importancia y relevancia que otras funciones que cuando advierten de temas importantes no son cuestionadas. Por ejemplo, si Finanzas dice que hay que recortar un 5% el presupuesto, pues no va a ser discutido. Pero lo que digan desde el área de RSC pues ya es más complicado de que tenga ese carácter tan fuerte, ¿no? Miwi, aquí como todo es en directo, sí, te agradezco que puedas ir cerrando. Sí, el otro es desaprender y volver a aprender de lo nuevo y aprender a pelear por el espacio organizativo y competir por el poder. Eso requiere de otras competencias diferentes a las que hasta ahora quizá el DIRSE había desarrollado. Y por último, ya si tuviera que destacar algunos retos a los que el DIRSE se enfrenta en esta situación que estamos sufriendo del COVID-19, yo diría que una es que tiene que ser útil y práctico. Tiene que aplicar su capacidad de análisis, su visión de conjunto y su conocimiento de la sociedad y las tendencias para aplicarlo en este momento. Pero dos, no debe dejar de pensar en el medio y largo plazo. Este es un tema recurrente en las empresas y es importante que esto no se deje pasar. Y hay que aprovechar esta situación de sensibilización por los temas sociales que está habiendo y canalizarlo para que continúe
después de que acabe la crisis. Y con eso ya finalizo mi exposición. Gracias, muy, muy amable. Ya podremos seguir esto en el debate un poco más y profundizar en algún tema que creas que también es relevante. Aprovecho para invitarlos a todos a conectarse al Twitter de hashtag Semana RSC o RSC en casa y contaros que hay 508 personas asistentes conectados que os está viendo. Bueno, pues dicho esto, tenemos a Jaime Silos, que es nuestro director de desarrollo corporativo en Forética. Forética, como muchos ya conocéis, es una entidad referente internacional en la promoción e integración de los aspectos sociales y ambientales y de buen gobierno en las organizaciones. Además, Jaime es responsable del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad. Ha tenido una larga trayectoria, vida profesional en el campo empresarial y de finanzas y sobre todo en el campo de la responsabilidad social. Jaime, sabes que para mí es un gran placer compartir contigo esta mesa, volverte a ver después de tantos años. Bienvenido. Muchas gracias, Ángela. Y lo primero de todo, quiero disculpar a Germán Granda, que es quien realmente debería estar en esta mesa, pero le ha surgido un imprevisto y nada grave, afortunadamente, pero bueno, los imprevistos es lo que tiene, así que yo tengo el honor de participar en su nombre, ¿no? Y quiero dar las gracias a todas las panelistas, ¿no? Que es un lujo compartir con este nivel de panel, ¿no? Esta sesión, y sobre todo a ti, Ángela, vieja amiga que hemos compartido. Bueno, te acepto lo de amiga. Amiguísimos. Bueno, pues Ángela me había pedido que presentara algún informe que hemos hecho en Forética, ¿no? Y para nosotros el informe de referencia no puede ser más que el informe Forética, ¿no? Que llevamos realizando desde el año 2002 y que la última edición tiene por título La recompensa del optimista, precisamente para reflejar esa recompensa que todos los creyentes, ¿no? en la sostenibilidad, bueno, pues estamos recogiendo 20 años después, ¿no? Celebrando digamos, el éxito, ¿no? del desarrollo de la sostenibilidad en España y fuera de España, ¿no? Básicamente, el informe trabaja 3 niveles: la gobernanza, ¿no? Gobiernos y regulación, las empresas y los ciudadanos, ¿no? Y como esto sería muy complejo de hacer en tan poco tiempo, me voy a limitar a dibujar un poco cuál es el itinerario que nos dibuja el informe Forética para saber dónde estamos dentro de lo que es la agenda de la sostenibilidad, ¿no? Y es que estamos iniciando el tercer ciclo de innovación de la sostenibilidad. Y es que antes de este tercer ciclo ha habido 2 importantes, ¿no? El primer ciclo de desarrollo de la sostenibilidad lo llamamos el ciclo del optimista. Y empieza precisamente el año 99, cuando un grupo de visionarios dentro de las empresas y de la sociedad civil empieza a plantear un modelo alternativo, ¿no? Una nueva forma de hacer la empresa, ¿no? Lo que hoy conocemos como sostenibilidad o responsabilidad corporativa, ¿no? Es curioso que en ese año se generan varios instrumentos que todavía siguen siendo hoy de referencia, ¿no? 20 años después, ¿no? 21 años después, ¿no? Herramientas como el Global Reporting Initiative nacen en ese año, ¿no? La SH8000 en Estados Unidos, la norma SG21 de Forética también nace en ese año, o por ejemplo el Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Entonces, digamos que la primera década del siglo XXI, ¿no? Es esa consolidación de este movimiento, y eso nos lleva al segundo ciclo, ¿no? Y lo llamamos el ciclo de la convicción, porque es un ciclo en el cual la responsabilidad social o la sostenibilidad pasa del PowerPoint al Excel, porque cada vez más compañías se dan cuenta del valor estratégico que tiene la sostenibilidad, de manera que ya no son modelos dirigidos a potenciar la reputación corporativa, que también, sino que están más orientados a la generación de valor, a la generación de oportunidades estratégicas, ¿no? Y en este ciclo se suman 2 agentes que van a ser fundamentales para el siguiente paso de desarrollo, ¿no? Uno son los inversores. A medida que hay más compañías haciendo sostenibilidad, son más capaces de discriminar y desplegar lo que hoy conocemos como el fenómeno de la inversión sostenible. Y el segundo agente que se incorpora en esta etapa son los reguladores y los gobiernos, ¿no? Y lo hacen con un enfoque orientado al soft law, ¿no? Bajo el principio de cumplir o explicar, van desarrollando normativa que va impulsando progresivamente la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo nos referimos a la parte de transparencia y buen gobierno, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo se rinden cuentas, ¿no?
Pero ahora estamos en la tercera etapa, que es una etapa quizá más interesante, y es la etapa de consolidación, ¿no? Y lo que distingue esta etapa es que la agenda de la gobernanza de la sostenibilidad pasa de un soft a un hard. Y cada vez vemos cómo las políticas macro y la regulación va hacia un endurecimiento de una mayor exigencia de la sostenibilidad, ¿no? Si vamos a nivel climático, tenemos el Green Deal en Europa, que por decreto va a hacer que en 2050 seamos net zero, ¿no? Absolutamente neutrales al carbono. Tenemos en economía circular la guerra contra el plástico, ¿no? El plástico va a ver sus últimos días, ¿no? Sobre todo el plástico de un solo uso. Vamos hablando de género y cada vez vemos un mayor número de exigencias. Hablamos de regulación del sistema financiero, donde dentro de muy poquito veremos los primeros test de estrés climáticos, ¿no? Con lo cual, estamos en una etapa tremendamente interesante donde el universo se está expandiendo de una manera muy acelerada, ¿no? Y en este contexto, y vinculándolo a lo que comentaban Miwi y algunos del público, ¿no? Que nos preguntaba, oye, ¿qué pasa con el COVID? ¿No? Yo quería también hacer una reflexión sobre el COVID, ¿no? Sobre esta crisis, ¿no? Y yo lo que creo, honestamente, es que esto va a ser un catalizador de la sostenibilidad. La crisis del COVID-19 es lo que llamamos en forética un shock ESG, ¿no? Es un shock extrafinanciero. Y la diferencia con otros shocks que ya hemos vivido es que es un shock que es sistémico y no diversificable. Y en ese sentido se parece mucho a los futuros shocks que vamos a experimentar en la transición climática, ¿no? A medida que el cambio climático es más severo, vamos a ver shocks que no van a ser tanto de salud, aunque quizá también, pero sí van a ser sistemáticos y no diversificables. ¿Qué significa esto? Pues que un shock sistemático no diversificable afecta a todos por igual. Seamos ricos o seamos pobres, seamos sector público o seamos sector privado, seamos trabajadores, estemos en paro o seamos autónomos, ¿no? Y yo creo que esta crisis del COVID-19 pone de manifiesto una serie de vulnerabilidades vinculadas a la no sostenibilidad que han hecho que el problema sea mucho más grave, ¿no? Y me voy a referir a dos cosas muy rápidamente. Una es cómo producimos las cosas y otro es el incremento de las desigualdades, ¿no? Si pensamos en cómo producimos las cosas, durante los últimos 30 o 40 años hemos ido construyendo cadenas de valor tremendamente complejas y globales, ¿no? Y esta globalidad ha hecho que la velocidad a la cual se transmite el virus de una región a otra se haya disparado, ¿no? También hablamos de cómo producimos las cosas porque cada vez hemos ido invadiendo más espacios naturales, de manera que el ser humano convive con más especies animales, digamos, exóticas, y eso facilita la transmisión de los virus de animales a personas, ¿no? Estamos viendo también, por ejemplo, que el proteccionismo creciente de los gobiernos agrava más las cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, esto no se ha cubierto mucho en España, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno en India, que es el principal productor de genéricos, de medicamentos genéricos, está estableciendo restricciones a la exportación de medicamentos básicos en detrimento, digamos, de los sistemas nacionales de salud, ¿no? Entonces, todo esto nos hace plantearnos cómo producimos las cosas y a cuestionar algunos paradigmas, ¿no? Que hemos vivido en el mundo empresarial, ¿no? Como los sistemas just in time, ¿no? ¿Qué ocurre cuando producimos con el objetivo cero stocks y hay un shock de este tipo, ¿no? Pues los mercados se desaprovisionan, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Y es que cuando tenemos sociedades muy desiguales, y lo hemos visto con el virus, cuando hay públicos muy vulnerables, estas personas no pueden dejar de trabajar. Por lo tanto, se ven obligadas a ir a trabajar incluso aunque no se encuentren bien, lo cual acelera la propagación del virus, ¿no? Hasta aquí la parte negativa, pero hagamos la lectura positiva, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho las empresas sostenibles, ¿no? en esta crisis del COVID, ¿no? Pues han sido capaces de reaccionar mucho más rápido y mejor, ¿no? Aquellas compañías que han apostado por la salud de sus empleados han sido capaces de diagnosticar el problema mucho antes y mandar a la gente a casa, limitando, digamos, los efectos de propagación del virus, ¿no? Compañías con modelos de capital humano más sofisticados han sido capaces de hacer que la gente pase de un entorno presencial a uno virtual sin ningún coste de productividad o con un coste muy poco significativo. Y esto los mercados ya lo están premiando, ¿no? Si vemos el comportamiento en este batacazo bursátil, vemos que las compañías líderes en sostenibilidad han caído un 5% menos en Europa y en Estados Unidos con respecto a sus índices de referencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta crisis del COVID lo que hace es reivindicar lo que hacemos los que estamos en este panel y los que nos están escuchando, ¿no? Los profesionales de la sostenibilidad,
Desde Forética hemos habilitado un espacio web en torno al COVID, precisamente para inspirar y para ayudar a otras compañías a desarrollar y armarse en la lucha contra el virus. Pero lo que es importante es que esto no es flor de un día, ¿no? Esto es el culmen de un trabajo que llevamos más de un año desarrollando en Forética, que es el Grupo de Acción de Empresas en Salud y Sostenibilidad, donde desde el inicio detectábamos que la salud iba a ser un problema a futuro vinculado con la sostenibilidad. No podíamos anticipar este virus, evidentemente, pero sí que venimos trabajando tiempo en ello y desde luego pues invitaros a que lo desarrolléis y que nos brindéis más información para potenciarlo, ¿no? Vale, Jaime, perdona. Ya habrá que cerrar. Gracias, se lo agradezco mucho. Aprovecho para que vayáis pensando un poco. Hay una pregunta, como esto es interactivo y ese es en directo y ese es el valor que tiene, para que vayáis pensando unas preguntas que nos han hecho. ¿Creen que los estudios presentados siguen teniendo validez después de la crisis sanitaria? ¿Qué es lo que debe aportar un profesional que se quiere dedicar a la responsabilidad social? Pues aquí os dejo un poco el resumen de algunas preguntas que nos están haciendo. Bueno, doy paso a recordar que son solamente 7 minutos por panelista. Y tenemos en este momento a Ana Sainz. Bienvenida, muy buenos días. Hola. Que es la Gracias, directora Ángela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es la directora de Fundación Ceres. Ana Sáenz es, la directora general de Fundación Ceres, Sociedad y Empresa Responsable, fundación que promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad a través de las actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor compartido. Bienvenida, muchas gracias, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ángela. Hoy encantado de compartir panel y a todos los que nos estáis escuchando que nos podemos ver. Es un placer y esperamos realmente que todos estéis bien. Me encanta compartir y veros a todos los panelistas que estemos peleando aquí, o sea que nada, a vosotros me encanta ver la cara y nos veremos pronto. Adiós. Simplemente, Ángela nos proponía un poco una visión distinta para intentar, porque yo creo que lo más importante de hoy, y yo por lo que os estoy escuchando, es que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Que como ha dicho Jaime, al final lo que somos un grupo que llevamos mucho tiempo peleando y mucho tiempo queriendo poner el foco de la sostenibilidad y la empresa responsable en el centro, ¿no? Y momentos que nadie deseamos, como el actual o como los que venían antes, como una gran crisis climática o algunos datos como los que tenemos de desigualdad, que ya ha comentado de alguna manera Jaime, cada vez nos van dando cada vez más la razón de la importancia realmente de anticiparnos y sobre todo algo que defendemos mucho en Ceres, del papel tan importante que tienen las empresas en este camino. O sea, es momento, nosotros siempre decimos, que estamos de alguna manera en un momento cada vez más convulso, cada vez en esos entornos buca, que todos llamamos y que algunos ya le han metido algunas otras letras como la de líquido y ruidoso, ¿no? Pero en esos entornos tan complicados, tan complejos, con tantos impactos sociales, medioambientales, gubernamentales que vienen de fuera y que exigen cambios importantísimos en el modelo de gestión de las compañías. Eso es exactamente lo que cada uno, desde el ámbito que estamos, nos estamos intentando impulsar y lo que queremos hacer más relevante todavía en estos momentos, ¿no? Nosotros hoy nos ha pedido Ángela que hablemos de la alta dirección como impulso, porque en Ceres es característico que siempre tengamos muy vinculada a la alta dirección. Y os voy a contar el porqué. O sea, aquí la alta dirección, y lo dicen muchas veces ellos en solitario, no son capaces de hacer una empresa responsable, pero sí que son los encargados de que esto forme parte de la estrategia, de que no sea de alguna manera algo lateral, sino que se introduzca dentro de lo que es mi modelo de negocio. Significa un cambio que nosotros de alguna manera llamamos y determinamos muy habitualmente en empezar a pensar en el porqué, y en esta palabra que viene muy ahora también y que se ha trasladado en algunos foros que ya también ha comentado tanto Jaime como Miwi, como pueden ser Davos, pueden ser el Business Roundtable, ¿no? Al final hay un posicionamiento que lo que hace es empezamos a ver qué realmente puede aportar mi empresa más allá que dar
unos resultados económicos a corto plazo y cómo realmente aporta valor a todos mis grupos de interés. Ese es el camino que nosotros llevamos trabajando y en el que elevamos el debate a la alta dirección, a ese compromiso de impulso, de cambiar realmente el foco solo en los grupos de interés, que sean los accionistas, que también tienen que estar, porque las empresas, recordamos que son entes con ánimo de lucro y lo primero que tienen que hacer también es de alguna manera generar beneficios, pero se pueden hacer las cosas con otro porqué y con otro cómo, con una forma distinta de gestionar y poniendo el foco de la empresa responsable en el centro. Nosotros, en ese sentido, llevamos el año pasado, por ejemplo, reunimos a más de un centenar de CEOs, donde elevamos ese debate, trajimos todas las iniciativas que se estaban trasladando en lo que es en España y pudimos poner debates realmente enriquecedoras, pues tratando del futuro del mercado de trabajo, que también está muy afectado por esta desigualdad que comentaba antes Jaime y también por todo el impacto de la digitalización. Trajimos también debates como tienen que estar, que también se ha comentado, relativos a la salud. Trajimos todo lo que tienen que ver los cambios en los derechos humanos, porque si antes todo lo que es la investigación en derechos humanos se centraba en lo que es la cadena de valor, pues ahora hay que traer otros agentes como la protección de datos, tiene que tener en cuenta todos los sesgos que puedes implementar con la inteligencia artificial. Por supuesto, estaba el tema de la diversidad y la inclusión y, bueno, pues todos aquellos otros temas que hacen que todos, que haya, bueno, que estemos focalizados de alguna manera en pues inclusión para todos, ¿no? O sea, que haya ese lema de en el centro de las personas y que todos estemos de alguna manera, tengamos esa posibilidad de tener acceso, pues, al conocimiento, a la formación, al empleo. Nosotros eso este año lo que hemos querido es pasarlo a una herramienta. Estamos trabajando y ya ha salido a la luz RSC Cubo. Es una herramienta que principalmente se trabaja con los equipos de estrategia y con la alta dirección, que lo que permite realmente es hacer ese mapa hacia el propósito. Ese mapa que permite a la alta dirección no solo decir que tenemos un propósito, sino cómo, que también se ha trasladado en esta mesa, transversalizamos ese propósito, cómo se cambian los procesos, cómo se cambian las actividades de todas las áreas. Perdona, Ana, deberíamos ir cerrando. Y ya termino con uno más. O sea, también nosotros, por supuesto, creemos que las empresas, como son los entes mejor preparados, los más flexibles, tienen un rol especial, como he dicho al principio, para estar colaborando en este momento, en estos momentos que de alguna manera ya ha definido muy bien Jaime. Y también podéis encontrar con nosotros la iniciativa de Seres Responsables para intentar, sobre todo lo que busca Seres, que es buscar la colaboración activa entre todos los agentes y buscar, pues, mayores soluciones en esta materia. Bueno, gracias, Ana. Ahora damos el paso a Pablo Sánchez, que es el director de Villas Spain. Tiene experiencia en el campo de la evaluación del impacto social, sostenibilidad y estrategia y desarrollo de negocios inclusivos. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Migui. Un placer saludaros a todos los panelistas. Es un auténtico placer estar en tan buena compañía esta mañana y también dar gracias a estas tecnologías que nos permiten en un momento como el actual tener a más de 500 participantes, pues que podamos estar compartiendo nuestras reflexiones. O sea que, bueno, es todo un placer. La verdad es que voy a coincidir bastante en las reflexiones que pues, mis compañeros y compañeras de mesa han realizado y quería un poco enfocar el tema desde el punto de vista de la evolución de la responsabilidad social empresarial en relación al contexto actual y cómo creo que puede evolucionar también en cuanto a la adopción de nuevas formas empresariales. Creo que vamos a pasar de una reflexión de la responsabilidad social empresarial hacia un nuevo, digamos, modelo empresarial, hacia un nuevo propósito del que sería la función de la empresa en la sociedad. Y esa idea la reflejo básicamente en cuál es el contexto actual o cuáles son las tendencias del contexto actual que están haciendo que las empresas vayan a ir más allá de esa regulación que va a ser creciente en los últimos tiempos y vayan a adoptar sistemas de autorregulación voluntaria que van a exceder incluso lo que la propia regulación va a marcar, ¿no? En primer lugar, evidentemente, como estáis indicando, el desarrollo normativo propiciado por la Agenda 2030 va a propiciar que seguramente en los próximos años tengamos
pues muchas normas que más allá del compliance vayan a impulsar un mayor litigio. Es decir, la sociedad va a estar mucho más observadora de la actuación de las empresas y, por tanto, va a haber seguramente muchos más procesos de litigio en los que van a tener que formar parte o van a tener que afrontar. Por otro lado, también vamos a ver claramente una mayor presión de inversores. Ya estamos viendo claramente cómo se están posicionando los inversores por una estrategia sobre todo de prevención de riesgos, de limitación de riesgos. Y por tanto hay cada vez mayor presión en las empresas en temas de transparencia, en temas de cumplimiento normativo, por supuesto, pero incluso en temas de ir más allá de esa normativa para poder realmente reducir, digamos, ese coste de capital y ser, por tanto, sujetos mucho más atractivos para esos potenciales inversores. Y, por supuesto, ahí se están creando un conjunto de instrumentos muy importantes vinculados al ámbito de las finanzas sostenibles y, como bien decíais anteriormente, para conseguir esa estrategia de que Europa sea neutra en carbono en 2050, pues va a haber unos grandes incentivos, no solamente también por elementos de prevención de riesgos, sino que también van a haber muchas oportunidades e incentivos a, digamos, la generación de nuevas oportunidades empresariales. Y luego hay dos elementos o dos factores adicionales que también creo que son importantes, que son en el ámbito del trabajo. Creo que también vamos a tener un nuevo talento con muchas más, digamos, vocaciones por trabajar en empresas con un propósito de impacto social positivo y, por tanto, van a tener una elección preferente hacia esas empresas que estén integrando pues, esa intencionalidad de generar un impacto positivo en su modelo de negocio. Y, por supuesto, el cliente y consumidor, en la medida que pues haya también una mayor sensibilización y mayor cultura y una mayor, digamos, con un contexto social que esté apoyando este debate, va también a ser más exigente en cuanto a su relación con las empresas. Esos factores, y al cual yo añadiría uno que vamos a ver cómo esta reciente crisis también va a generar, que es la conciencia de una mayor interdependencia y de una mayor, digamos, vulnerabilidad como sociedad, donde vamos a ver claramente que nosotros como individuos o como empresas individuales no vamos a poder dar respuesta al conjunto de desafíos, sino que realmente necesitamos de un acercamiento colectivo, de un acercamiento mucho más comunitario a esa resolución de problemas. Va a haber, en definitiva, yo creo que todos estos elementos generan, en mi opinión, unos incentivos, unos argumentos para que los consejos de dirección de estas empresas adopten de forma voluntaria nuevos mecanismos que vayan o que superen la regulación sobre elementos de sostenibilidad y de responsabilidad social y de algún modo dirijan la actuación empresarial hacia un nuevo modelo empresarial realmente enfocado a la creación de valor social. Para mí este es el cambio, creo que fundamental, ¿no? Sí, perdón. Sí, no, que te agradecería ir cerrando para que nos quedaran 7 minutos de debate. Sí, vale, pues en todo caso, ahí, como decía, hacia ese cambio digamos, de creación de valor social, yo creo que ahí hay dos elementos que me gustaría señalar que son fundamentales. Y uno es cómo todo esto se va a traducir en los modelos de gobierno corporativo, es decir, hasta de qué modo, digamos, alteramos y cambiamos no solamente los modelos de gobierno corporativo, sino incluso la propia legislación asociada a la gobernanza de las empresas, al sistema de gobierno corporativo. Me parece que ahí va a haber un cambio legislativo muy importante. Y en segundo lugar, todo el conjunto de herramientas, algunas ya se han mencionado aquí, que van a permitir integrar en la gestión de la compañía de forma transversal digamos, el desempeño social, el desempeño ambiental, el desempeño de buen gobierno. Herramientas rigurosas que nos permiten, por tanto, gestionar, de igual modo que estamos gestionando los elementos económicos y financieros de una compañía, gestionar con ese mismo rigor todos los elementos relativos al ámbito social y ambiental y de buen gobierno de la compañía. El desarrollo normativo tanto de sistemas de buen gobierno como de sistemas de gestión regulados y normativizados van seguramente a permitir que creemos un nuevo modelo de empresa orientado de forma totalmente intencionada a la creación de valor social. Yo creo que esos van a ser elementos que vamos a ver que hagan, que permitan esa evolución empresarial de la que estamos hablando en esta mesa.
Pues muchas gracias, Pablo. Ahora seguimos en la sesión de debate, que nos quedan 6 minutos, ya no son 7. Comentaros que ya hay 535 conectados, pues muchas gracias a los asistentes, y que podéis tuitear en el hashtag semana RSC en casa. Habíamos planteado, yo les había enviado 3 preguntas, como todos decía, antes era un contexto y ahora es otro, sin embargo, planteo un poco las preguntas que habíamos hecho, que de una u otra manera ya habéis abordado, pero hay una, yo creo que hay dentro de todos los asistentes que hay también tienen una inquietud, como todos decían, ahora es una moda, pero no es solo una moda la responsabilidad social, es una necesidad imperante para todos nosotros, para los líderes, para la gobernanza, para los directivos y también para aquellos personas profesionales que quieren empezar en el área de la responsabilidad social y sobre todo aquellas empresas que todavía no han iniciado a nivel estratégico integrar sus políticas de responsabilidad social, aunque estén desarrollando acciones. En esta medida hay una pregunta que quería lanzarles a todos, es para una empresa que no ha iniciado o está en los inicios de su proceso de integrar la responsabilidad social y los ODS en su estrategia de negocio, ¿cuáles consideráis son las primeras líneas de actuación que debe seguir para integrar la responsabilidad social y los ODS en su organización? A ver, ¿quién quería participar en esta pregunta de vosotros? Jaime. Sí, no sé si estoy activado con el micro, ¿se me oye? Sí, perfecto. Sí, no, yo apuntaría dos cosas fundamentales, ¿no? Una que, enlazando con lo que comentaba Ana Sáenz antes, ¿no? El primero es el liderazgo. Para que el modelo sea creíble y para que tenga un impacto tiene que empezar por la alta dirección de la compañía. Y el segundo, aunque suena a topicazo, pero es muy necesario, sobre todo en este entorno de ODS, es materialidad. Estamos viendo que muchas compañías intentan coger los 17 objetivos e intentar cumplirlos todos, ¿no? Y eso, aunque sería muy deseable, pero en un entorno de recursos limitados, pues no es del todo realista, ¿no? Por eso nosotros siempre invitamos a que las compañías, cuando emprenden su Agenda 2030, prioricen aquellos objetivos que son más materiales, precisamente para no diluir el esfuerzo en un montón de objetivos en los cuales puedes tener un impacto limitado, ¿no? Sino centrarse justamente en aquellos que son fundamentales. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a comentarles sobre la pregunta que ya nos habían hecho algunos de los asistentes y la planteo nuevamente. ¿Creen que los estudios presentados siguen teniendo validez después de la crisis sanitaria? Ana. Yo también, insistiendo en lo que se ha dicho antes, que yo creo que lo han trasladado todos los ponentes, yo creo que el trabajo no es un trabajo que viene de ahora, es que se lleva haciendo, que yo creo que es uno de los temas en los que trabajamos todos los que estamos en responsabilidad social. Por lo menos en Seres esto lo vemos como una anticipación, que te va marcando el futuro, que te va marcando tanto, lo que pasa es que el futuro cada vez llega más rápido, ¿no? Entonces, desde luego tendremos que hacer correcciones, pero la línea está marcada, la línea lo que nos está diciendo es que esto cada vez gana relevancia, importancia y por lo tanto yo creo que en este caso los informes lo que van a añadir es, bueno, pues esos datos todavía y esas guías, ¿no? para que esa relevancia que ahora, bueno, pues nos está exigiendo también el entorno, pues nos ayuda a caminar, ¿no? Pero para mí son totalmente básicos. Esto no es un tema de corto plazo, es un tema de medio y largo plazo, es un tema de muchos años trabajando en un modelo distinto, son transformaciones de los modelos, tanto de empresas como de los modelos sociales, y por eso yo por lo menos veo muchísima vigencia, por lo tanto, con matices, con los ajustes que podemos tener en muchas cosas, como nos enseña, y con la flexibilidad y los cambios que nos van a exigir, ¿no? Pero sobre todo, o sea, insistir en ese tema de largo plazo. O sea, eso para mí me parece ahora importantísimo en estos momentos, ¿no? O sea, lo que son las crisis nos tienen que asentar todavía mucho más en los modelos de largo plazo, en los modelos realmente consistentes que nos marcan el camino. Dar cambios de rumbos yo creo que es un riesgo importante. Muchas gracias. Cristina. Y yo totalmente en línea con lo que comenta Ana, yo creo que no creo que esta crisis sanitaria
eche por tierra, digamos, todos los avances o tengamos que revisar un poco las grandes conclusiones, las grandes tendencias en las que venimos trabajando todos estos años. Yo creo que las organizaciones aquí representadas en este panel es el mensaje que llevamos transmitiendo desde hace ya muchos años. Hemos identificado cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de comenzar este camino de la sostenibilidad. Lo que yo sí que creo que va a cambiar es digamos, la manera de coordinarse, de aliarse entre los diferentes actores, o al menos eso es lo que a mí me gustaría ver dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Una crisis como esta nos pide a toda la sociedad, a la administración, a las empresas, a la sociedad, en trabajar y en estar más alineados, más coordinados si cabe, y yo creo que lo que esta crisis va a introducir en estos debates es quizá esta nueva perspectiva, la importancia de las alianzas, la importancia del compromiso y cuando me refiero a un compromiso no me refiero a un compromiso vago que quede en el aire simplemente del CEO o del director de responsabilidad social, sino que realmente va a implicar que trabajemos y que estos líderes dentro de las empresas consigan bajar estos compromisos de una manera más cuantificable y en el tiempo, es decir, ser más eficientes si cabe. Pero no, bueno, por acabar un poco la reflexión, no creo que todo el trabajo que hayamos hecho hasta ahora y todo el análisis de las diferentes organizaciones cambie, sino yo creo que da una perspectiva mucho más global y nos da sin duda más energía para seguir analizando cuál es el papel de las empresas dentro de este mundo globalizado, no solamente la economía, sino las soluciones y los problemas, con lo cual yo creo que va a salir fortalecida la sostenibilidad empresarial, la RSE y el rol de las empresas que, como hemos visto, están teniendo una respuesta ejemplar en su gran mayoría a esta crisis del coronavirus. Totalmente, Cristina, gracias. Yo lamentablemente, pues, me encantaría poder seguir, pero hay otras mesas también igualmente muy interesantes, otros panelistas. Yo creo que en el transcurso de estas 4 mañanas, como decía Elena al inicio de la presentación de esta jornada, todos los asistentes que ya vamos en 535, podéis también escribir vuestras preguntas. Y podemos darles, que esperamos que a través de esta jornada se puedan responder. Muchas gracias a todos. Deciros que, bueno, pues que estamos también muy contentas y muy contentos de toda la respuesta, de agradecer todas estas felicitaciones que nos habéis estado haciendo durante toda la mañana. Comentar a nivel de Twitter, pues bueno, hemos tenido muchísima presencia. Por aquí me pasaban algunos datos, o sea que más de 23.000 impresiones en Twitter, o sea que os animamos por favor a seguir tuiteando en la semana, a seguir haciendo presente en todas las casas. Recordar el hashtag RSC en casa, hashtag semana RSC. Deciros también que ya está operativo, ya hemos abierto el grupo en LinkedIn de Semana RSC Global. Os animo a solicitar la inclusión a todos, que ahora en los próximos minutos os lo haremos. Y recordar que mañana tenemos todo nuestro panel de las mesas, pues comenzaremos, un momentito, que también estamos aquí con las multipantallas, pero recordaros que nada, mañana a las 9:30 vuelve a ser la cita. Comenzaremos con una mesa de acciones contra la emergencia climática. Seguiremos con innovación TIC RSC, luego con la apuesta un poco de visibilizar también las startups con valores, las alianzas con impacto social y la mesa de teletrabajo y añadiremos la mesa de comunicación que no hemos podido desarrollar hoy, pero mañana lo haremos y podremos todos disfrutar de los contenidos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias también a todo el equipo y nos vemos mañana.